Pues después de ver el vídeo tenemos que empezar. Bienvenidas, bienvenidos al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Gracias por acompañarnos hoy en la presentación de resultados de un proyecto pionero y un proyecto fundamental, porque además mezcla dos conceptos que tienen que ir de la mano necesariamente: deporte y bienestar psicológico. Pero no siempre lo hacen, porque cuando empezaron a trabajar en este proyecto, cuando se presentó esta iniciativa hace un año, había datos que llamaron un poco a la intranquilidad, ¿no?, a todas las partes implicadas. Decían estos datos que el 78% de los deportistas españoles ha sufrido algún tipo de violencia interpersonal durante su etapa como atletas, como jugadores, cuando eran menores de edad, y dentro y fuera del deporte, de acuerdo con los datos del proyecto Child Abuse in Sport European Statistics. Como saben todos los presentes, el Papa, saben todos los presentes y sabe medio mundo, el Papa estuvo la semana pasada en Madrid, estuvo en un acto en el Santiago Bernabéu y allí dijo que la Iglesia acaba de meter un golazo. Yo me atrevería a decir que hoy, con este informe, estos resultados, vamos a colar un penalti, le vamos a sacar tarjeta roja a esas actitudes, ¿no?, a esos comportamientos que tienen que estar fuera del deporte, que no tienen que estar allí. Si el ejercicio, por sus propias características, es un aliado de la salud mental, pues la violencia en el deporte base, el acoso, la presión, tienen que estar fuera del campo y tienen que estar fuera de las canchas. Para saber más de la radiografía en la actualidad de este proyecto, que fíjate, no me lo tenía apuntado, pero como está aquí, lo puedo decir perfectamente: promoción del bienestar psicológico en futbolistas menores de edad. Y para mejorar, ¿no?, para erradicar todos estos problemas, se ha desarrollado este proyecto. Como siempre que se trabaja en equipo, pues se trabaja muchísimo mejor. Eso lo sabéis muchísimo mejor vosotros, que trabajáis en los campos y con equipos, y yo que trabajo en una redacción. Pues aquí lo importante es hacer grupo, y aquí lo que se ha hecho es un grupo muy bueno para ganar al rival, en este caso, que ha sido de la mano de la Fundación del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, la Real Federación de Fútbol de Madrid, y en colaboración con la Fundación Mafre, para trabajar en la creación de entornos deportivos seguros. Les pido por favor a Timanfaya Hernández, a Paco Díez y a Antonio Guzmán que suban al estrado para que nos den a conocer un poco más sobre esta iniciativa y de su vinculación con ella. Buenos días. ¿En este? Sí, pues. Muy bien, una vez que estáis colocados, aquí lo organizan todo muy bien en el colegio. Ellos sabían cómo se tenían que sentar, yo no tenía ni idea, pero las primeras preguntas son para la anfitriona, para Timanfaya Hernández, que es la presidenta de la Fundación del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, que nos ha reunido a todos aquí, y le damos las gracias. ¿Por qué, Timanfaya, la Fundación decidió desarrollar un proyecto de investigación aplicada en este ámbito, centrado específicamente en el bienestar psicológico de los futbolistas menores de edad? Muy bien. Bueno, pues lo primero, buenos días a todas y a todos. Agradeceros muchísimo el que estéis durante esta mañana aquí. Quiero agradecer, permitidme estos primeros minutos, ¿no?, pues el agradecer, porque es un día especial. Presentamos los resultados del proyecto de SIDE, casi lo titulamos, ¿no? Y por lo tanto cabe, ¿no?, pues el poner esa ilusión y ese agradecimiento a todas las personas que han podido y que han hecho posible el desarrollo del mismo, ¿no? En primer lugar, como no puede ser de otra manera, quiero agradecer a Paco y a la Real Federación de Fútbol de Madrid toda esa colaboración, a todas las personas que habéis participado, porque sin ellos, ¿no?, no hubiese sido posible el desarrollarlo, ¿no? Por supuesto, Antonio, gracias a la Fundación Mafre, porque sois fundamentales, siempre tenéis esa mirada, esa implicación en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el bienestar psicológico. Y también gracias, y la parte más importante, siempre a las personas que habéis hecho posible que esto se desarrolle. Desde las universidades, ¿no?, os miro, a el equipo maravilloso de psicólogas y psicólogos que habéis estado interviniendo, a entrenadores, a todos los clubes, a todas las personas, a todos esos niños, niñas, adolescentes, a esas familias que han confiado, ¿no?, en que este proyecto ponía un matiz diferente, ¿no?, en la vida de los contextos deportivos. Y luego no me quiero dejar
porque cuando veo ese vídeo, este proyecto se presenta hace un año, pero tiene una vida larga. Tiene una vida larga en este patronato. Ahí está el decano de este colegio, pero también miembro del patronato. Está bueno, pues, personas que se han dejado la piel en que esto salga. Está Chusa, está el equipo de comunicación. Entonces, bueno, yo quiero aprovechar este momento para agradecer sinceramente la oportunidad de que hoy estemos presentando un proyecto como este con sus resultados, ¿no? Así que muchísimas gracias por toda vuestra implicación, y eso es lo primero que tenía que decir. Gracias por dejarme utilizar estos minutos, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que hay una parte que es fundamental, y es que el bienestar psicológico, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, todo lo que tiene que ver con el conseguir el bienestar psicológico no puede ser un objetivo que sea lo deseable, sino que se tiene que convertir en una realidad, ¿no? Los contextos deportivos, sabemos que los niños, niñas y adolescentes, me centro en decirlo así porque es muy importante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esa inclusión. Pasan la mayor parte de su tiempo distribuido en distintos escenarios. Por supuesto las familias, por supuesto los centros educativos, pero si tuviéramos que elegir un tercer escenario, seguramente fuese aquello que tiene relación con los contextos deportivos, ¿no? El fútbol es un deporte de equipo absolutamente extendido y que acoge a muchos niños y a niñas, ¿no? en su desarrollo. Cuando pensamos en ello, el deporte parece que tiene unos valores que son intrínsecos, ¿no? O sea, que tiene que ver con, bueno, muchas veces asociados a el rendimiento, el cómo se desarrollan esos resultados, ¿no? Pero se ha unido también a unos valores que son intrínsecos a lo que es el ejercicio mero del deporte, ¿no? Que es el cómo toleramos la frustración, el cómo nos relacionamos con los demás, pero la realidad es que no siempre es sencillo, ¿no? Nos encontramos con una realidad que es que no siempre es sencillo que esos valores se desarrollen de una forma que sea automática, ¿no? Y para ello poner la mirada en cómo hacer que eso sea posible, cómo hacer que esos niños y esas niñas mejoren la calidad de sus relaciones, el cómo manejan, ¿no? El qué pasa cuando uno no gana, ¿no? Eso lo hemos hablado muchas veces, cuando no tiene ese adecuado rendimiento. ¿Qué pasa cuando, algo que estabas hablando, muchos niños y niñas sufren situaciones, ¿no? No vamos a decir en todos casos de violencia, pero sí de un malestar que influye en sus vidas, ¿no? Yo creo que poner eso en relieve desde la psicología, sí que, aunque este es un proyecto muy pionero, pero la especialidad, el desarrollo de la psicología en el deporte, deportiva, es algo que viene siendo extendido y que, bueno, lo que queríamos hacer era poner al servicio la psicología en esos contextos en los que, evidentemente, la intervención psicológica mejore la calidad de vida de esos pequeños, ¿no? Entonces, bueno, sí, porque hablas precisamente de lo extendido que está, ¿no? La psicología, desde aquí, desde el colegio, lo sabéis, pero igual la psicología del deporte como que es una disciplina que está muy consolidada en la alta competición, ¿no? Igual estaba menos relacionada, pues, con las categorías más inferiores y tal, ¿no? ¿Qué evidencias después del proyecto destacas tú sobre la importancia de incorporar este cuidado psicológico en las etapas más tempranas? Bueno, es cierto que la psicología del deporte es una especialidad, como decimos, que está extendida. Seguramente en las categorías, ¿no? superiores y de alta competición, pero no solo, ¿no? sino que eso se lleva trabajando durante mucho tiempo. Es verdad, estábamos hablando ahora, ¿no? mientras que preparábamos en los previos, ¿no? estábamos hablando en que seguramente la dificultad de implementar la figura del psicólogo
y de la psicóloga, ¿no?, en los contextos deportivos también ha venido muy asociada a cierto, permitidme decirlo, como cierto estigma sobre qué es psicología y qué es lo que trata, ¿no? La psicología no trata únicamente la enfermedad, esto es muy importante ponerlo, ¿no? La salud mental, eso que nos empeñamos en llamarnos salud mental, salud psicológica, se construye en los espacios cotidianos. Los contextos deportivos son esos espacios cotidianos y ahí es donde se maneja el verdadero bienestar, el verdadero crecimiento. Si tuviéramos que poner de relevancia, ¿no?, cuáles son los datos, yo más que de relevancia me iría a esas realidades, ¿no?, a esas realidades que conocemos de que hay muchas veces, o sea, de que los espacios de deporte son estupendos para apoyar ese crecimiento, para apoyar esa confluencia, ¿no?, de valores en cuanto a la convivencia social, pero no tenemos que olvidarnos que existen esas realidades en las que muchos niños y muchas niñas salen en muchas situaciones con esa sensación de fracaso o de depresión o de no haber sido suficiente, ¿no? Y yo creo que la parte más importante es mirar que cuando estamos trabajando con niños y con niñas, no estamos solamente, estamos construyendo realidades humanas. Eso es lo más importante. Esos niños van a ser personas adultas y todo lo que se impronta en la infancia tiene una repercusión en cómo nos desarrollamos. O sea, ser capaces de garantizar que en los distintos escenarios en los que están los niños y las niñas es absolutamente necesario poner la mirada para protegerles. Y en eso es lo que hace la psicología y eso es lo que hace el proyecto SIDE y eso es lo que hemos querido trasladar. Hablar de esas realidades y ver que lo más importante es cómo mejoramos la calidad y la vida de las personas. Pues muchas gracias, Timán Falla. Esto es desde el punto de vista de los psicólogos y ahora tenemos que ver el punto de vista de los deportistas. Quería preguntarle a Paco Díez, presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, que está aquí con nosotros, desde la Federación, ¿qué necesidades o retos detectasteis en futbolistas menores de edad para decidiros a implicaros en este proyecto? Buenos días a todos. Pues bueno, el proyecto, primero dar las gracias al Colegio de Psicólogos porque hemos hecho un trabajo excelente. ¿Cuál fue el motivo? Bueno, el motivo, yo provengo del mundo de la enseñanza y durante muchos años he detectado estos problemas en las aulas. Por cierto, tengo aquí una antigua alumna que es miembro del Colegio de Psicólogos y lo que quiero decir es que veíamos la situación. Estamos viviendo una situación complicada a nivel mundial y esto está afectando muchísimo a los niños y a las niñas en las edades de deportistas primerizos. Pero yo diría más, es decir, esa sociedad en la cual vivimos, que es una sociedad agresiva, es una sociedad crispada, eso afecta a la vida de nuestros chicos y nuestras chicas. Aparte de eso se suma los problemas personales que tiene cada uno en su casa y lógicamente cuando van a un sitio a entrenar su deporte favorito, en este caso estamos hablando del fútbol como puede ser otro deporte, el problema es que esos niños también se están rodeando de un ambiente a veces no el más adecuado. Ante esa tesitura que nuestra federación va viendo, pues nos sentimos preocupados y nerviosos y a partir de ahí empezamos una conversación con el Colegio de Psicólogos qué podemos hacer para mejorar esta situación. Lógicamente nos pusimos a trabajar y después al principio, pues como en todos sitios y más con la mentalidad que tenemos, nos cuesta admitir que muchas veces tenemos que tener una persona que nos indique nuestro comportamiento dentro de un club deportivo, no por los niños o por las niñas, sino muchas veces, la mayoría de las veces, y aquí hay técnicos, porque el técnico tiene su juego particular y muchas veces, yo se lo comentaba ahora a Timán Falla y a sus compañeros, hay una palabra que dice, yo que llevo entrenando toda la vida, soy un psicólogo deportivo, porque entro en el vestuario, hago así y ya me sé todo. Bueno, pues tú te puedes saber de que en un vestuario se colocan los jugadores, sobre todo de pequeños hay más inocencia, cuando van siendo más mayores la malicia sale a flote
y tú ves que en un vestuario hay 4 aquí, 4 allí, y aquí se cuece todo. Aquí son el objetivo de estos son estos, porque son más débiles, y entonces el entrenador, pues bueno, tiene esa psicología de vestuario. Pero yo iría más allá. ¿Y cuál es el más allá? Pues ese niño, esa niña que tú, el psicólogo llega a un entrenamiento y observa de la forma de andar, la forma de mirar, la forma de ir por un balón. Ese niño tiene un problema. Y ese problema muchas veces es en el círculo que se mueve de sus compañeros, que sabemos lo que pasa hoy en día, pero muchas veces ese niño viene con otros problemas de casa. Problemas de atención, problemas de autoestima, problemas de que muchas veces los padres o las madres o los abuelos queremos utilizar a ese niño y nos refugiamos en él, y lógicamente ese niño cuando llega al campo de fútbol ese problema lo lleva. Con este estudio que hemos hecho yo creo que hemos abierto un melón que es muy importante. Yo soy partidario de que en todos los sitios haya alguien que nos eduque emocionalmente. Y he dicho todos los sitios y lo he comentado, hablamos en las empresas. Ese día a día que tú entras como dirigente, saludas a uno y no pasa nada, y el de al lado, que no lo has saludado porque vas deprisa, al día siguiente se acerca a ti y dice: has perdido la confianza en mí. Eso es el día a día. Pues no, es que he venido como he venido y te he saludado a ti, mañana he saludado al otro. O le cambias de puesto de trabajo, es que dudas de mi capacidad. Pues no, es necesidades de la empresa. Y pues igual a los mayores necesitamos alguien que nos reeduque, que nos eduque emocionalmente, que sepamos dominar nuestros instintos. Paco, ¿y esta educación emocional de la que hablas, cómo se va a implementar? A tenor de los resultados y del proyecto que habéis desarrollado de forma conjunta, ¿cómo lo vais a introducir en los clubes, en el fútbol formativo? ¿Cómo crees que esta iniciativa puede contribuir a mejorar la experiencia? Bueno, la experiencia yo te voy a contestar, porque cuando venía en el coche me llama un presidente del Pozuelo que no puede venir, y que la experiencia en el Pozuelo ha sido espectacular. No sé si hay alguien de Pozuelo aquí hoy. Y tenemos aquí también representantes del FPA, de la Arganda, de Torrejón Fútbol Sala y tal. Vamos a decir, la repercusión ha sido increíble, te quiero decir, y además con una satisfacción inmensa. Personalmente, yo creo que dentro de un equipo técnico, de una entidad deportiva que maneja, hay entidades deportivas en Madrid, estamos hablando de fútbol, que tienen 1.300 niños, 1.000 niños, 900 niños, dentro de un presupuesto de ese club, presupuesto de entrenador, presupuesto de fisioterapeuta, presupuesto de utillero, presupuesto. Creo que la figura del psicólogo se tiene que incorporar cada día más. Yo diría que llegará un momento en breve que esta federación, que ha sido siempre muy pionera, indique que a partir de cierto número de niños, yo les digo a veces que se enfadan, clientes, porque tendrán que tener un orientador como parte obligatoria. Y yo personalmente creo que la labor del psicólogo en un club es fundamental. Yo sinceramente, viendo lo que hay en la sociedad, cuando vamos a ver las finales, cuando ves el trato de muchos entrenadores a los jugadores, el trato de los padres a sus propios hijos, la agresividad que hay, creo que sería de obligado cumplimiento en poco tiempo
en poco tiempo, 2 o 3 años, en la figura del psicólogo con carácter obligatorio. Y me refiero, como en este momento la Real Federación de Fútbol está obligando a tener técnicos titulados por la ley del deporte, creo que si evolucionamos un poco tenemos que reestructurar y poner los pilares de crear algo que sea muy positivo, y el psicólogo es parte fundamental del equipo de trabajo. Ya no digo, estoy hablando de categorías inferiores, pero ya no te digo en categorías de alto nivel, en la cual el psicólogo es parte integral del equipo técnico, y eso tenemos con el psicólogo de la selección española, Vallejo, que está pegado al seleccionador nacional, Luis de la Fuente. Creo que eso es algo, y el futuro a corto plazo es el camino que tenemos que seguir. Pues muy bien, Paco, muchísimas gracias por tus reflexiones, y además porque es algo que estás demostrando ser muy práctico, ¿no?, para todos. Ahora quería hablar con la tercera pata, ¿no?, de este proyecto, con Antonio Guzmán, director de Área de Promoción de Salud de la Fundación Mapfre. Buenos días. Antes de empezar, me gustaría señalar que la colaboración con la Fundación Mapfre se debe a un premio, reconocimiento que se otorgó precisamente a este proyecto, a PESIDE, en el marco de propuestas que refuerzan su apoyo a iniciativas globales y que tienen en cuenta a agentes clave. Y quería preguntarle a Antonio, porque claro, la Fundación Mapfre pues, apoya, colabora con muchísimas distintas iniciativas, proyectos sociales, también de promoción de salud. ¿Qué elementos de este proyecto en concreto dijeron, venga, tenemos que estar aquí? Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Quiero aprovechar también para dar las gracias al Colegio de Psicología y a Timanfaya, bueno, por invitarnos a estar hoy aquí, y por el trabajo que venimos desarrollando con vosotros. La verdad que compartimos valores, compartimos objetivos, y bueno, pues tenemos ahí líneas de colaboración abiertas y trabajos muy interesantes. Como bien decías, este trabajo no es un trabajo que selecciona directamente el equipo de Fundación Mapfre. Es un trabajo que se presentó a una convocatoria de ayudas a la investigación, una convocatoria que lleva convocándose desde hace 45 años y es internacional, a la que se presentan todos los años alrededor de unos 400 proyectos, y que valora fundamentalmente la innovación, el equipo técnico que la va a desarrollar, el impacto social que puede tener y la viabilidad y la aplicabilidad, ¿no? Yo no formo parte de ese jurado, porque, insisto, es un jurado externo, pero viendo el proyecto ahora desde fuera y conociendo cómo ha ido avanzando, la verdad que tenía características clave que le hicieron bueno, pues merecedor de esa ayuda. Por ejemplo, un impacto social real, ¿no? En tanto en cuanto abarca una problemática como es el malestar emocional y la ansiedad en la adolescencia, que ya se ha estado comentando, que va en crecimiento. No somos capaces de parar esa inercia, y se enfrenta a ella a través de herramientas prácticas y basadas en la evidencia, ¿no? Otro componente esencial es el rigor científico, que lo da, por un lado, el equipo técnico que lo va a desarrollar, con una experiencia donde hay una combinación de la academia, de la Universidad Autónoma de Madrid, junto con el ejercicio de la profesión, el colegio y, por supuesto, el campo de la Federación de Fútbol. Y luego, bueno, pues con una aplicabilidad a los resultados, o un campo para aplicar los resultados, bueno, muy interesante, ¿no? Porque los resultados que se saquen aquí se van a poder
extrapolar pues, a otras federaciones, a otros deportes, a los clubes, incluso se puede llevar al mundo educativo, ¿no? O sea que yo creo que todos esos mimbres son los que de alguna manera le hicieron merecedor del resultado por parte del jurado, ¿no? O sea, que nos cuentas que fue un jurado el que lo decidió, no lo decidisteis vosotros, pero, como comentaba antes, vosotros colaboráis en muchísimas iniciativas sociales y de promoción de salud y del bienestar. ¿Qué papel crees que puede desempeñar el deporte base como espacio de promoción de la salud? Bueno, en la Fundación hacemos actividades para la infancia y la adolescencia, para los jóvenes, para las familias, los adultos y los seniors, pero la mayor parte de nuestro esfuerzo y de nuestros recursos los dedicamos a la primera etapa, ¿no? A la infancia y a la adolescencia, porque es en esa etapa en la que se construyen los hábitos, se construyen los valores y las experiencias que luego nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida. Por eso, para Fundación Mapfre, todo lo que sucede alrededor del mundo educativo formal y el mundo educativo no formal, como es el caso del deporte base, para nosotros es fundamental, ¿no? El deporte base creemos que es un campo con unas grandes posibilidades para promover la salud, no solo por la práctica de la actividad deportiva, de la actividad física, con todos los beneficios que eso puede tener y tiene para las personas, sobre todo en estas etapas educativas, sino porque ayuda a construir rutinas saludables, ayuda a generar el sentido de pertenencia, a tener vínculos positivos con iguales, ¿no? Además, cuando en estos espacios emergen adultos de referencia, adultos que tienen pues un papel fundamental en el desarrollo del bienestar emocional y físico de los chicos. Pues siempre yo creo que todos recordamos a los profesores que hemos tenido en primaria con muchísimo cariño, pero también los que hemos hecho deporte, pues recordamos con muchísimo cariño a nuestros entrenadores, a nuestros preparadores físicos, ¿no? Y cuando en estos entornos se acompañan con profesionales, como bien comentaba Paco, formados, preparados, pues se convierten el deporte se convierte en una herramienta fundamental, pues, para trabajar el bienestar emocional, para trabajar la tolerancia a la frustración, el trabajo en equipo, la autoestima, ¿no? Y también bueno, pues para poder detectar de forma precoz ese malestar que estamos comentando y poder actuar sobre él, ¿no? Pues muchas gracias, Antonio, muchas gracias a los tres. Os voy a pedir que volváis a vuestros asientos porque viene la siguiente parte del acto. Un aplauso para ellos. Muchas gracias por sus intervenciones. Hemos escuchado a los que en este proyecto podríamos llamar los presidentes de los clubes, ¿no? de este proyecto. Y ahora nos toca hacerlo con los que yo definiría como los entrenadores, ¿no? Con los responsables que han estado justo detrás de él, los que lo han estado trabajando y que nos van a dar todos los datos de lo que han descubierto. Van a hablar dos personas. Vamos a recibir en primer lugar a Víctor Rubio Franco, investigador principal de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Yo me voy y le cedo el sitio. Bien, buenos días. Yo vengo a presentar aquí los resultados preliminares, insisto en ello porque todavía estamos analizando datos de la evaluación del proyecto que se ha estado desarrollando a lo largo de esta temporada, gracias al empuje y el patrocinio de las instituciones que nos han acompañado hoy aquí.
y ya les anticipo que les traigo una auténtica primicia que es posible que abra los telediarios en las próximas ediciones. Si yo les dijera que un café con leche dejado a temperatura ambiente, inserto en un termo, tapado puesto a la misma temperatura ambiente, sin aplicar ningún tipo de calor o de frío, al cabo de las horas abierto, nos ofrece un delicioso frappé latte o un calentito cappuccino? En otras palabras, si yo les dijera que la ecuación fundamental de la termodinámica no se cumple, pues sería un notición, sin ninguna duda, ya saben. Esa ecuación establece que no se puede de un sistema cerrado extraer más energía que la que se haya introducido dentro, ¿no? O si les contase que hemos observado a un cuerpo celeste yendo a mayor velocidad que la de la luz, algo que dice la ecuación fundamental de la relatividad, que no puede ocurrir, ya saben, establece una relación exponencial entre la velocidad de la luz, la masa del cuerpo y la energía, de tal manera que si el objeto tendiese a ir acercándose a la velocidad de la luz, la masa incrementaría hasta tendiendo al infinito y la energía necesaria sería igualmente tendente al infinito, es decir, más que la que existe en el universo. Bueno, pues noticias como esta sin duda alguna abrirían los periódicos. Pues yo les traigo una primicia similar. La ecuación fundamental del deporte no se verifica. Esta ecuación es muy familiar para todos ustedes. Ya saben que el rendimiento deportivo es igual a P al cubo multiplicado por U elevado todo ello a C. Es la ecuación que ha regido lo que ha sido su experiencia deportiva cuando han sido deportistas, la que en buena medida guía lo que es la práctica deportiva cuando son entrenadores, la que establece lo que son las pautas de actuación por parte de las familias. En fin, es una ecuación que inicialmente surge en el ámbito del deporte de élite, pero que se ha extendido sin ninguna duda como casi una ley fundamental a todo lo que es la práctica del deporte. Ya saben, cuando hablamos de P nos estamos refiriendo a la presión de entrenadores, de familia, de compañeros. La unidimensionalidad, el único foco es el deporte, solo existe esto. Hice la cultura del deporte, que habla de esfuerzo, sacrificio, ¿no? El fútbol es un deporte viril. ¿Se acuerdan de aquello? No hace demasiado tiempo que se decía. Bueno, pues como les digo, yo les traigo una primicia. Esa ecuación fundamental no se verifica. No se verifica. No les voy a aburrir con datos, números, gráficas, que costaría seguramente tiempo poder darles todo el detalle de ellas. Pero quiero que sepan que con los datos que tenemos analizados hasta este momento, lo que encontramos es que cuantas más medidas de protección, que evaluamos a través de un instrumento que hemos diseñado precisamente en el marco del proyecto, el CHASE, cuantas más medidas de protección hacia la infancia introducimos, mejor es el rendimiento de los chicos, mejor es el rendimiento en todos los criterios que podemos utilizar, es decir, el propio posicionamiento dentro de la tabla, lo que es la valoración que hacen los entrenadores del alcance de los objetivos que se habían marcado a principios de temporada. Existe una relación positiva entre la protección a la infancia y el rendimiento deportivo. Así es que a lo mejor esto de motivar a los chicos y a las chicas a base de gritos, esto de animar desde las gradas insultando al árbitro y a los contrarios, a lo mejor no es precisamente lo que produce ese efecto, sino tal vez todo lo contrario. Y además, en un escenario que no se nos puede olvidar, en donde, como nosotros también detectamos cuando hemos llevado a cabo la evaluación inicial del proyecto, que abarca a más de 1.200 chicos, alrededor de un 35% de ellos muestran riesgo de problemas de salud mental, al menos moderado. Estos son datos similares, por otro lado, a los que ocurren en la población general de jóvenes y de niños y niñas. No es algo especial del ámbito deportivo, pero sí que el ámbito deportivo puede ser ese contexto facilitador que favorezca el desarrollo, tal y como se ha mencionado precisamente hace un instante, o convertirse en un
contexto de riesgo. Bueno, déjenme que dé un pasito atrás y les haga un recordatorio de qué es exactamente lo que ha consistido el proyecto. El programa que diseñó el equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid ha pretendido ser un programa que fomente lo que debe de ser el deporte desde nuestra perspectiva: sano, seguro, divertido e inclusivo. Y precisamente por ello ha actuado sobre todos los agentes implicados, por supuesto entrenadores, los propios deportistas, familias, responsables deportivos, la figura del delegado de protección. Lo ha hecho a través de diferentes objetivos, algunos de ellos tienen que ver directamente con las habilidades psicológicas orientadas al rendimiento deportivo de los chicos o las que los entrenadores necesitan para el manejo del grupo. Otros son objetivos que atienden a prerequisitos, algunos se han mencionado aquí, hemos hablado de autoestima, las capacidades, las habilidades de los entrenadores para manejar las emociones negativas de sus chicos, objetivos relacionados con la promoción de la salud y el bienestar. Los clubes deportivos son un contexto y los entrenadores son agentes, o así deben de serlo por lo menos, agentes de salud y de bienestar. Y sin duda alguna, objetivos relacionados con la salvaguarda de los menores en el deporte de acuerdo con la propia ley, con lo que la ley exige. Y eso lo hemos hecho hasta en 89 equipos de 11 clubes distintos, afectando, como os decía, hasta más de 1.200 futbolistas, evaluando al inicio de la temporada, haciendo la medida pre y llevando a cabo la evaluación post a la finalización de la misma. Y los resultados, insisto, preliminares que obtenemos, pues nos muestran cosas como estas. El riesgo de padecer problemas de salud mental en los menores que han recibido la intervención se reduce tras la intervención llevada a cabo. Diferentes indicadores de bienestar, como son, por ejemplo, el bienestar emocional directamente medido, el apoyo que perciben los niños y las niñas de sus entrenadores, mejora. La capacidad para afrontar el estrés mejora también. Estos son los resultados que estamos obteniendo. Y encontramos que nuestro programa ha sido capaz de incrementar, de mejorar lo que son las pautas de protección a la infancia y a la adolescencia dentro de los clubes. Esto que les puede parecer las dianas de un concurso de tiro, en realidad representa tal vez los datos más interesantes de todos los que hemos obtenido hasta el momento. Lo que hemos llevado a cabo ha sido un análisis en el que, en vez de solamente fijarnos qué era lo que pasaba con cada uno de los indicadores que nosotros hemos medido, que ha sido un conjunto amplio, hemos hecho una combinación de esos diferentes indicadores. Hemos visto cuáles se relacionaban entre sí, encontrando que claramente aquellos que tienen que ver con el bienestar en términos generales se agrupan, por ejemplo, pues todas las medidas que tienen que ver con eso, riesgo de padecer problemas de salud mental, bienestar emocional, satisfacción con la actividad deportiva, las propias medidas de salvaguarda. Bueno, pues agrupados así los indicadores, podemos ubicar a los chicos y a las chicas en uno u otro de los grupos que esa agrupación proporciona. Bueno, pues quizá aprecien cómo el número de puntitos rojos, que son precisamente aquellos que están en la agrupación de peores valores de adaptabilidad, vamos a llamarlo así, se ha reducido, incrementándose por el contrario el número de personas, de deportistas que se van ubicando en ese polo de mayor bienestar, mayor adaptabilidad. En definitiva, que tal vez tenemos que reformular la ecuación fundamental del deporte a esta. Para toda medida de salvaguarda y de protección a la infancia vamos a encontrar un indicador de bienestar tal que incremente la experiencia positiva en el deporte. Y ese incremento de la experiencia positiva en el deporte, sin duda alguna, va a suponer un incremento del rendimiento deportivo. Muchas gracias. Víctor, muchas gracias. Yo, como soy de letras, no entiendo mucho de ecuaciones, pero yo a tenor de los resultados, desde luego, si quieres venir a una redacción de un periódico, también eres bienvenido. Le damos la palabra ahora a Ana de Ceballos Rodríguez, coordinadora técnica del equipo de profesionales de la psicología del proyecto. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias
por darme también este espacio y dar voz a el cómo se han aterrizado y se han conseguido un poco todos estos objetivos, ¿no?, que teníamos de bienestar, ¿no? Yo quiero recoger, bueno, probablemente mucho de lo que se ha dicho en el primer espacio y en lo que decía mi compañero Víctor, ¿no?, pero sobre todo un poco lo que trasladaba Timanfaya al inicio, ¿no? Cuando hablamos de psicología del deporte, muchas veces lo asociamos a rendimiento. Pero claro, y rendimiento entendido como muchísima presión, problemas de confianza y situaciones problema. Pero claro, cuando vamos a edades más tempranas, esa presión sigue estando, esos problemas de confianza siguen estando, esa mala interpretación quizás o confusa, como creo que decía Paco al inicio, de cómo llega o cómo interpreta ese deportista el mensaje que le ha dado el entrenador o un compañero, también sucede en edades tempranas, ¿no? Entonces, ¿por qué no dotar de estrategias y recursos a nuestros deportistas para poder tener una mejor gestión de todas esas situaciones sin llevarnos a una situación que abrume o que desate en problemas más complejos, en etapas más bueno, que efectivamente ese rendimiento o esa exigencia es muchísimo mayor? Y un poco ese es el objetivo que teníamos con este proyecto, ¿no? El promocionar ese bienestar más allá de los propios resultados, ¿no? Porque al final el asegurándonos que ese rendimiento o ese poder sacar nuestra mejor versión viene también de sentirnos a gusto donde estamos desempeñando ese entrenamiento. Una de las cosas que también queremos reflejar es que el bienestar y el desarrollo del jugador no solamente, yo creo que esta es una de las bases que tiene este proyecto, es que no solamente depende de él o ella, ¿no?, de estos jugadores, sino que al final también depende de la figura del entrenador, depende de la familia, depende de las decisiones del club y depende también de la cultura que se respira cada día en el vestuario y la grada, ¿no? Entonces, una de las cosas que queríamos evidenciar era que el contexto importa y, por tanto, nosotros también queríamos promocionar, como bien decía Víctor, pues unos contextos seguros, saludables, inclusivos y protectores. Todo esto también va, yo como coordinadora también del maravilloso equipo de psicólogos, va un poco en coherencia con el trabajo que también hemos hecho nosotros, ¿no? O sea, ha habido unas reuniones y unos espacios con el equipo de psicólogos en el cual hemos asegurado también que ese bienestar ha estado en cada uno de ellos para poder asegurar pues bueno, que podíamos resolver y atender a cada una de las dificultades que nos hemos podido encontrar en equipo y pudiéndolo pues bueno, afrontar con las mayores estrategias y herramientas posibles, compartiendo entre cada uno de los maravillosos profesionales que han formado parte del equipo, ¿no? Como bien os decía, el contexto importa. Entonces, claro, como bien decía Víctor también, pues hemos hecho hincapié en actuar en cada una de estas partes, no solamente centrarnos en el trabajo con el deportista, que muchas veces las investigaciones y los trabajos se centran únicamente ahí. Y yo creo que lo potente ha sido ver la imagen más integral. Entonces, como bien decía, yo vengo hoy también a aterrizar el cómo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese trabajo con cada una de las partes? Bueno, a lo mejor hay mucha letra, pero espero que quede bien esquemático y os podáis hacer una idea, ¿no? En la parte de coordinadores, al final el objetivo estaba sobre todo en trasladar cuál era, o sea, bueno, el guiar, el reflexionar en las decisiones del día a día, ¿no? Pues como puede ser la organización de horarios, distribución de equipos, gestión de cambios de categoría, comunicación interna, liderazgo en entrenadores. Al final, esas pequeñas decisiones, y grandes decisiones, al final ya no solamente pueden tener un impacto en el club como entidad, sino también pues bueno, a nivel emocional pueden tener bastante impacto. Luego también hemos tenido la parte del responsable del protector del menor, o sea, principalmente asegurarnos de que existía, que estaba, ubicar quién era esa persona, qué trabajo se estaba haciendo y asegurándonos de detectar en cada uno de los casos pues, situaciones de riesgo, crear o mejorar los protocolos de actuación que estaban, ¿no? para asegurarnos de que si efectivamente venía un conflicto, venía un problema, pues que estuviesen, bueno, que estuviesen bien, todo bien atado para que la actuación fuese lo más efectiva posible. Y favorecer la cultura basada en el buen trato. En cuanto a la junta directiva, pues también al final pues el poder generar espacios de reflexión, espacios en los cuales podíamos guiar para que efectivamente, oye, todo lo que conforma y todo lo que viene de arriba también tiene un impacto en cómo se sienten como identidad de club, ¿no? O sea, más allá de que pensemos que son decisiones que quizás solo o sea, tengan que ser de una manera muy, muy protocolizada, yo creo que también en la figura
figura del psicólogo yo creo que les ha ayudado a ampliar un poco esa visión y el impacto que puede tener más a nivel emocional. Pasando un poco a la figura de entrenadores, yo quiero resaltar con este detalle, más allá de los puntos que podemos comentar y quizás veis más obvios, ¿no? o que puedan estar más en el día a día, yo creo que sobre todo el acompañarles a también saber comunicar y lidiar ya no solamente con la situación del deportista, sino que también el comunicar y lidiar con las familias, ¿no? y lo que necesitan. Y el cómo asegurarnos de que todos tenemos el rol que necesita el deportista para poder ejecutar su actividad, ¿no? Y luego ser conscientes de la influencia que tienen en cada uno de esos deportistas, ¿no? Porque muchas veces hay una actuación, un comentario, un comportamiento desconocen que puede tener ese impacto en el desarrollo de los niños, ¿no? Y sobre todo ser conscientes de que son educadores, ¿no? Sobre todo en tempranas edades. La figura de las familias, el poder acompañarles también, porque muchas veces las familias son un apoyo fundamental y el que necesitan, pero yo creo que también la figura del psicólogo del deporte les ayuda a entender desde cuál es ese rol y asegurarnos de que acompañan de esa manera y que escuchan de esa manera que necesita el propio deportista, ¿no? Sin confusiones de roles de entrenador, otros roles con ese deseo de ayudar y darle toda la información que muchas veces generan confusión o más presión. Entonces, de esta forma, yo creo que había una coordinación entre dónde queda el rol de cada parte y asegurándonos que todo ese apoyo llega a los deportistas. Por tanto, llegamos a ese punto central que es el deportista, que el objetivo principal era sobre todo desarrollar trabajo de motivación, gestión emocional, establecimiento de objetivos, comunicación, trabajo en equipo, pero también introduciendo temas como el fair play, respeto, inclusión, resolución de conflictos desde la calma y hábitos saludables, ¿no? Que muchas veces se nos escapan, ¿no? Pero sobre todo el objetivo en que desarrollemos a un deportista no solamente en el campo de fútbol, sino de una manera integral y no olvidar que son personas, ¿no? Que yo creo que eso es un mensaje que siempre trasladamos e insistimos mucho los psicólogos, ¿no? Pasamos aquí. Como os decía, esto ha tenido una serie de fases y la primera fase, como bien indicaba también Víctor, parte de una fase de evaluación, ¿no? En esa parte de evaluación de cuestionarios pre y post, en lo que para poder obtener todos estos resultados preliminares que traemos hoy, pues al final, una vez hemos hecho esa primera evaluación, luego sí que se ha ajustado el trabajo que han ido haciendo cada uno de los psicólogos para asegurarnos cómo priorizar ¿por qué objetivo empezar, ¿no? En muchas ocasiones para asegurarnos que nos adaptamos a las necesidades de cada club? Porque muchas veces vamos con una investigación, estos son los objetivos y a lo loco y desarrollamos todo porque hay que desarrollarlo. No, o sea, aquí ha habido también una mirada a todo ese contexto, a esa realidad y una adaptación constante a la realidad de cada club, ¿no? Esa flexibilidad de adaptación que han desarrollado los psicólogos yo creo que es ejemplar y ha hecho posible que muchos de esos resultados hayan sido posibles gracias a ello, porque si no a lo mejor pues no habían tenido oportunidad de tener ciertas dinámicas o ciertas entrevistas con algunas de las partes y bueno, pues gracias a todas estas estrategias y herramientas que hemos podido emplear y la flexibilidad de los mismos, pues se ha podido llegar y asumir el objetivo al que queríamos llegar, ¿no? Entonces, y un poco como cierre, yo creo que un poco lo que refleja este proyecto, sobre todo, es que la psicología deportiva no es un recurso para cuando aparecen problemas, ¿no? Yo creo que hay una palabra que quiero que nos quedemos, que es la parte de prevención, ¿no? Si efectivamente van a venir problemas, asegurémonos que tenemos toda la estructura y la estrategia para que cuando vengan la acción sea lo más eficaz posible y se resuelva lo antes posible y con el menor de los daños, ¿no? De la manera más eficaz. Y sobre todo yo creo que genera un contexto seguro en sí mismo, porque tanto los responsables de cada uno de los deportistas como para los propios deportistas saben que están en ese encuadre y en ese lugar seguro para pues, poder comunicar si tienen alguna dificultad o para poder pues, simplemente plantear que hay algo que no les encaja y a modo de prevención tomar acción en el asunto, ¿no? Entonces, cuando cuidamos el bienestar psicológico de los entrenadores, familias, directivos y deportistas, no solo mejoramos el deporte, sino que mejoramos la experiencia de crecer, ¿no? El hecho de que, este trabajo refleja mucho que la figura del psicólogo es una necesidad, no un complemento. Al final, no olvidemos que cuando cerramos una temporada, y yo creo que estamos justo ahí,
el deportista muchas veces no se acuerda del resultado, no se acuerda del partido, bueno, algunos sí, pero muchas veces no es tanto el resultado, sino cómo se han sentido toda esa temporada. Y por eso yo creo que es tan importante la figura del psicólogo en cada uno de los equipos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ana, por compartir todo vuestro trabajo en este proyecto. Has puesto precisamente un gráfico en el que estaba el deportista en el centro, en el que estaban las familias, en el que estaban los entrenadores, en el que estaban los clubes, y es precisamente lo que vamos a hacer ahora para cerrar este acto, porque nos acompañan jóvenes deportistas que han participado en el proyecto, pero también familias, entrenadores, representantes de las directivas. Damos la bienvenida a Óscar Horna, directivo del Sanse Futsal, Vanessa Pérez, madre de una jugadora del Chamartín Vergara, Darío Martínez, jugador del FPA Las Rozas, y a Daniel Bermejo, entrenador y coordinador deportivo del Club Chamartín Vergara. Sois los que tenéis que hablar, que habéis sido los jugadores de este proyecto, o sea que nos tenéis que contar muy bien cuál ha sido vuestra participación y todas las conclusiones a las que habéis llegado. Vamos a empezar por Darío, que es precisamente el jugador. Antes de participar, antes de empezar, ¿qué situaciones o dificultades encontrabas en tu día a día como deportista? No sé si presión, nervios, gestión de errores, no sé. Y luego, ¿qué herramientas te ha aportado el proyecto? Pues esta temporada tuve un tramo bastante complicado, con falta de confianza, que había veces y partidos que no quería ni recibir el balón, ya por miedo. Y con nuestra psicóloga Teresa, pues hemos hecho ejercicios como el de las técnicas SMART, o ya sea charlas con ella para desahogarte, y me ha servido bastante para elevar mi confianza. ¿Has acabado la temporada mucho mejor? Sí, de confianza por lo menos, de rendimiento no sé. Que eso es lo importante, que lo ha dicho Ana también, que cuando acaba la temporada lo que te quedas es con la sensación general y no con el partido, así que sí, importante. Y si tuvieras que señalar un cambio concreto que hayas notado en ti gracias al proyecto, ¿cuál sería? ¿Cómo ha influido en tu bienestar? Pues no darle tanta importancia a los resultados, sino ya disfrutar del deporte. Pues no aspiro a nada, a ser futbolista profesional y nada, y divertirme con mis compañeros, con mis amigos y ser feliz. ¿Antes no te pasaba? Antes le daba más importancia a no meter, o sea, cuando no metía gol como que me faltaba más confianza, pero ya no sé, me da igual, me lo paso bien y mucho mejor. Pues oye, mira, se ha servido de mucho, sobre todo en tu caso, así que nos alegramos mucho, Darío. Quería preguntarle a Vanessa, que como familia estabas escuchándolo y estabas cabeceando o dando la razón. ¿Qué preocupaciones os genera el bienestar psicológico de vuestros hijos en relación con la práctica deportiva? Pues sobre todo por la parte personal de mi hijo, que llevamos 10 años en el mundo. Pues como familia tienes que, o sea, desde fuera escuchas a lo que hay alrededor, bien de otros padres, de otros entrenadores, escuchas. Y si tú lo escucha el chaval. Y claro, pues tú una vez que finaliza el partido o el entrenamiento, lo que sea, pues le coges y le dices: de lo que escuches, nada, sigue trabajando, sigue esforzándote y obtendrás tu recompensa. O sea, hazte sordo, no escuches, actúa. ¿Y en qué medida entonces crees que justo este proyecto os ha ayudado a comprender o a gestionar mejor esas situaciones? Pues Teresa tuvo bastante trabajo, porque estos chavales en concreto están en plena adolescencia. Y yo sí que es verdad que a mi hijo le decía: oye, hacer caso a Teresa, en todo. O sea, tomároslo en serio, porque luego no solo en el mundo del fútbol, sino en la vida en general, afecta al colegio, afecta a todo, y psicología tienes que tener también los padres, como entrenadores, como todos. O sea, tienes que hablar mucho con tu hijo y que no le afecte lo demás, que siga su camino. Vamos, yo con mi hijo he tenido suerte que es duro ahora. O sea, de pequeñito, en la etapa pre-benjamín, chupetín, sí
sí había que ayudarle un poco más. Pero a todo bien. encajar determinadas cosas, ¿no? Que Sí. escuchaba, como nos has comentado antes. Sí. ¿Y has observado tú, Vanessa, algún cambio en la forma en que tu hijo afronta la competición, los errores? Has dicho que Dolores había estado muy pendiente, la presión o la relación con los compañeros tras participar en PESIDE. Sí, porque al principio de temporada era como, claro, la categoría División de Honor, que hay gente que dice, no, las categorías no importan, se importan. Porque sobre todo a los chavales les influye mucho, es que juego División de Honor. Y es verdad que a principio de temporada, pues, tuvimos unos problemas también con quien lo llevaba y los chavales estaban locos, perdidos. O sea, como pollos sin cabeza. Cada uno iba por un sitio. Y es verdad que poco a poco, entre Teresa, algunos familiares, yo en mi caso, pues hemos acabado la temporada superando lo que nos había costado y los chavales, pues yo creo que están más unidos. Es verdad, como decían antes, que siempre hay grupos, pero en la vida en general siempre hay grupos. Pero han acabado súper bien. Como un verdadero equipo, ¿no? Sí, porque al final, si la pirámide no la sostienes bien, se cae. Sí, Daniel también te daba la razón con la cabeza como entrenador. ¿Qué retos relacionados con el bienestar psicológico o la convivencia observabas tú con mayor frecuencia en tus deportistas antes de participar en el proyecto? Pues yo creo que el mayor conflicto al que nos enfrentamos siempre es a la tolerancia de la frustración que tiene el futbolista, la falta de confianza que tiene en algunos momentos, luego los conflictos que se dan tanto individualmente como colectivos y un poco la presión desmedida que tiene este deporte que genera el futbolista. Entonces, la importancia que tenemos nosotros como entrenadores de detectar ese tipo de situaciones, tanto a nivel individual como grupal, afecta muchísimo al rendimiento del equipo en la temporada. ¿Y qué herramientas o recursos os ha aportado el proyecto? Pues aparte de la concienciación de lo importante que es esto, Teresa nos ha aportado, por ejemplo, muchísimas herramientas de prevención, de detección y de actuación ante muchos tipos de situaciones que se generan. Y, por ejemplo, en aspectos concretos que podamos abordar, pues como la comunicación, el clima de equipo, la gestión emocional, ¿has visto que haya servido o cosas más concretas para tu equipo, el proyecto? Sí, por ejemplo, en algo que ha servido muchísimo es en cómo enfocar nosotros una charla en una situación de un partido, en un descanso, una situación de estrés donde los jugadores vienen emocionalmente que no están regulados. Cómo el enfocar primero hablarles de una forma, luego meterles contenido y luego terminar con una motivación para que los futbolistas salgan con el punto óptimo de rendimiento y salgan con la tranquilidad para poder competir bien. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora hablamos con Óscar, con el directivo, la otra pata, ¿no? de los clubes. ¿Qué necesidades detectabais vosotros, Óscar, desde el club en relación con el bienestar psicológico de los y las deportistas que son menores de edad? Buenos días a todos. Lo primero, en primera instancia, la primera necesidad que detectábamos era que al final la vorágine del día a día, la vorágine de la gestión, la vorágine del control de los entrenadores, el control económico, el control de las instituciones, al final te hace a lo mejor perder el foco en estas situaciones que, uno, no eres el profesional idóneo a lo mejor para ponerle el foco y dos, como decía anteriormente, pues todo eso que te rodea te complica el ponerle el foco donde lo tienes que poner. Entonces, disponer de esa persona, de esas personas, en nuestro caso hemos tenido la suerte de contar con Teresa y con Carmen, que están por aquí los dos, disponer de esas personas que no tienen que estar en la vorágine del día a día el entrenador se fija en sus jugadores, se focaliza muchas veces en la preparación de la sesión, la preparación del partido, pero no se focaliza en otras cosas. Pues en la directiva, en la parte de la gestión también nos pasa un poco eso, nos focalizamos en cómo tener recursos, en cómo generar eventos, en cómo completar equipos, en cómo distribuir a los entrenadores y al final pues creo que ese día a día no te permite poder meter o darle la importancia y ponerle el foco tan directo a algo como es tan importante, el bienestar psicológico. Al final yo soy mucho de los de fomentar que si los deportistas están en su mejor nivel personal, seguramente el nivel del colectivo va a crecer mucho.
La gestión te come en el día a día y hay que poner el foco en otras cosas, ¿no? Te voy a pedir un poco, como le preguntaba a Daniel, ¿no? A la vista de los resultados obtenidos, ¿qué aportaciones concretas consideras que ha realizado PSIDE para mejorar la experiencia deportiva de los niños, las niñas y los adolescentes, y más allá del rendimiento competitivo? A nivel rendimiento, para nosotros el rendimiento es que los deportistas disfruten de nuestro deporte, lo tenemos muy claro. Las competiciones o las categorías, es cierto, como decía el compañero, que muchas veces se meten en una dinámica que creo que no es positiva, sobre todo en estas edades tempranas. Por suerte creo que hemos sido capaces, con el trabajo conjunto, ya lo llevamos haciendo tiempo, de focalizarnos en el proceso. Antes lo ha dicho la compañera también, nos focalizamos en el proceso, que es lo que podemos controlar, tanto desde el club como los entrenadores, como transmitírselo así tanto a jugadores como a familias. Entonces, el habernos centrado un poco más en el proceso sin pensar en el objetivo, creo que nos ha permitido disfrutar del día a día, disfrutar de la temporada y también disfrutar de esas pequeñas herramientas que nos iban incorporando tanto Teresa como Carmen a todas las patas del club, a las patas de cuerpo técnico, entrenadores, directiva, coordinadores, jugadores, y ir incorporando pues a lo mejor protocolos que no los teníamos tan implantados, como la normativa obliga, lo PIBI. Es cierto que teníamos pues como personas muy referencia a las que acudir cuando tanto una familia como un jugador tiene un problema, pero ahora hemos sido capaces pues de implementarlo, de tenerlo escrito, tener protocolos de actuación de cómo gestionar una situación conflictiva con un deportista o con una familia. Antes casi todo recaía en mí, no voy a mentir, casi todo recaía en mí. Yo desde el primer momento con Teresa y con Carmen les dije que necesitábamos herramientas para que los entrenadores solucionaran los problemas del momento, que son los que no podemos solucionar, los que no estamos presentes. Creo que ahí también han trabajado muy bien con los entrenadores. Y por último, pues los jugadores, que a veces también pues ese foco está centrado en jugar, competir y ganar por encima del bien y el mal. Creo que hemos sido capaces de que, aunque su foco no estuviera solo en ganar, se den cuenta de que había más cosas más allá de la competición, como puede ser, me viene a la cabeza una situación de mi equipo que me decía Teresa que una de las cosas que a los jugadores se les había quedado en su cabeza, una buena categoría, chicos de primer año, que habíamos perdido casi toda la temporada, y en su cabeza estaba celebrar los goles, porque era algo en lo que yo había hecho mucho hincapié durante el año. Celebrar los goles daba igual si íbamos ganando o íbamos perdiendo, y creo que al final, pues a lo mejor tú como entrenador, como directivo, no utilizas una herramienta de evaluación para saber si lo que estás haciendo va bien o no va bien, y gracias al trabajo de las compañeras de Carmen y Teresa, pues al final tienes como esa herramienta con esas tareas, trabajos, dinámicas que han hecho, pues para decir voy por buen camino o debo modificar esto porque mi camino no era tan bueno y tengo que cambiarlo. Muy bien, pues muchas gracias. Justo antes de acabar, una pregunta que es para todos, pero no sé quién me va a querer contestar, porque yo estoy implicado también en prensa, en deportes en Aragón, como tú, Óscar, que sé que eres de Zaragoza como yo. Y había un tema que preocupaba mucho, y era el abandono temprano del deporte, especialmente en chicas en torno a bachillerato, o justo cuando se va a pasar a la universidad o a la formación profesional, o cuando se accede al empleo joven, ¿no? ¿Cómo revertir esa situación? No sé quién me quiere contestar. Yo te contesto, no tengo problema. Creo que muchas veces desde la directiva o coordinación, dirección, le ponemos el foco del culpable al deportista, y nosotros podemos utilizar herramientas para que el culpable no sea el deportista, sino que el culpable seamos, o que no haya culpable. O el culpable lo seamos todos o no haya culpable. Entonces, tú dices ese abandono. Al final, cuando tu objetivo o el único objetivo está centrado en el resultado, si el resultado no lo consigues, es muy fácil que abandones. Si yo quiero escalar una montaña pero no llego a la cima de la montaña, es posible que a mitad de camino me dé la vuelta y decida que no he cumplido mi objetivo. Y eso me puede llevar a problemas psicológicos. Me puede llevar, lo habéis comentado vosotros, frustración, estrés excesivo, ansiedad, etcétera, etcétera, que nos puede además afectar no solamente a lo deportivo, sino a lo personal, es decir, a nuestro día a día. Si somos capaces de centrarnos en el proceso, nosotros trabajamos con un lema. Yo cuando llegué al club lo implanté, y yo les digo, trabajar para la excelencia nos acerca al éxito, pero no sabemos si vamos a llegar al éxito, porque en cualquier deporte tienes un rival que quiere hacer lo mismo que tú.
ganar, empatar, salvarse la categoría. Entonces tú no sabes si el resultado final va a ser el esperado. Lo que sí que sabes es que el proceso lo puedes controlar o puedes tratar de tenerlo lo más controlado posible. Entonces creo que nosotros hemos sido capaces de centrarnos mucho en el proceso, de centrarnos mucho en el día a día, de centrarnos mucho en lo que disfrutamos, tanto entrenadores como cuerpo técnico, como directiva, como jugadores, y creo que eso hace que, por suerte, el club ha ido creciendo. Teníamos muy pocos equipos en las etapas altas, somos un club de fútbol sala, en las etapas cadete juvenil hemos tenido muy pocos equipos y ahora estamos en una situación totalmente distinta. Nuestros chicos han ido disfrutando del proceso, están saltando a cadete juvenil y están llegando a senior. Estamos teniendo que generar nuevos equipos simplemente porque ellos quieren seguir jugando y para nosotros creo que es importante. Qué bien, pues yo creo que además los resultados y la participación en este proyecto van a ayudar a que eso no suceda por lo que decís vosotros, ¿no? Porque está mejorando la confianza, porque quieren continuar, porque no ponen el foco tanto en lo negativo. Así que muchísimas gracias a Óscar, a Daniel, a Vanessa y a Darío por su testimonio. Y antes de acabar, que acabamos ya enseguida, quería decir a los presentes a ver si hay alguna pregunta, a los compañeros de medios de comunicación, si tienen alguna pregunta para alguno de los presentes. Bueno, yo no es una pregunta, es un agradecimiento, que quería agradecer primero al Colegio de Psicología de Madrid el trabajazo que han hecho. Quería agradecer a la Fundación Mapfre porque al final sin esos apoyos esto no sale y muchas gracias. Y quería agradecer, yo personalmente le debo mucho a Antonio, que es la persona que ha trabajado con nosotros, porque al final los clubes de fútbol sala, Óscar lo conoce muy bien, son muy poco uniformes, ¿no? Y es muy difícil trabajar con equipos a lo mejor muy potentes, con equipos que compiten muy por abajo y unificar todo eso de una manera que todos se sientan partícipes del proyecto. Ha tenido un exitazo de los chavales participando y a veces era difícil encontrar a lo mejor esos huecos para que pudiera seguir con su trabajo, y quería agradecer el trabajo de todos y el apoyo de todos por el trabajazo que ha hecho. Y yo, por lo menos por mi parte, y lo he hablado con un compañero de otro club, que dentro de la modestia de los clubs, pues intentaremos darle un poco de continuidad a este trabajo porque de verdad merece la pena. Muy bien, pues qué bueno tu testimonio, la verdad, para poner cierre al acto, porque esto quiere decir que ha servido de mucho, que os sirve en la práctica, que los clubes lo estáis desarrollando, y me parece muy importante. Voy a dar la palabra otra vez a ti, Manfalla, para que clausure el acto. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Chema. Si tuviera que destacar algo de lo que hemos podido vivir durante esta última hora, sería que las cosas cobran sentido cuando escuchamos lo que hemos podido escuchar. Darío, el posibilitar, el escucharte, el decir que esto te ha servido, hace que todos los esfuerzos de las personas que han estado implicados en este proyecto merezca la pena. Así que muchas gracias, porque ese es el sentido real de lo que hacemos tantas personas alrededor de esta fundación, de Fundación Mapfre, de la Real Federación de este colegio. Así que muchas gracias, porque eso es lo que hace que valga la pena. La salud mental, como queda demostrado, se construye en los espacios cercanos, se construye en la vida, se construye en aquellos sitios en los que nos desarrollamos como personas. Intervenir con los niños, con las niñas, con los adolescentes, hace que podamos prevenir y que podamos mejorar la calidad de vida de las personas adultas. Y eso es fundamental para esta fundación y para este colegio. Y lo que es más importante, y creo que es el mensaje que continuamente
intentamos hacer llegar. Las cosas se construyen mucho mejor siempre en equipo, con la suma de todas las miradas, de todas las fuerzas, de todas las características y de todos los conocimientos que tenemos tantas personas. No hay individualismos, no hay ámbitos mejores, no hay nadie que tenga que destacar por encima de nada. La suma de los esfuerzos es lo que hace que las cosas salgan adelante, y creo que un proyecto como este lo ha demostrado, lo académico, lo profesional y la vida, que es lo que al final la psicología es lo que importa. Así que cierro tal como empecé. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis hecho que este proyecto y que los resultados de hoy sean los que son, y sin ninguna duda seguimos haciendo pues que la psicología y todo nuestro empeño esté al lado de las personas. Muchísimas gracias a todos y todas.